Cuando una corriente eléctrica recorre un circuito, se establecen campos eléctrico y magnético en su entorno. En corriente continua, una vez alcanzado el régimen estacionario, estos campos permanecen constantes en el tiempo. En corriente alterna, cuando las variaciones son suficientemente lentas en relación con el tamaño del circuito, el comportamiento puede ser aproximadamente similar. En estas condiciones no tenemos una onda electromagnética propagándose desde la fuente hasta la carga. Sin embargo, los campos eléctrico y magnético contienen energía y esa energía puede fluir. Cuando hablamos de flujo de energía, no estamos imaginando necesariamente que la energía se desplace como una corriente de partículas desde la fuente hasta el resistor. Lo que significa es que en una determinada región la energía electromagnética puede atravesar una superficie y entrar o salir de ella. Imaginemos una superficie cerrada que rodea una parte cualquiera del circuito. La energía electromagnética contenida dentro de esa región puede disminuir por dos motivos: porque sale de la región o porque realiza un trabajo sobre la materia que se encuentra en su interior. También puede aumentar si entra más energía de la que sale. Si la energía que atraviesa la superficie entra y sale en igual cantidad, la energía almacenada dentro de la región no cambia. Pero si entra más energía de la que sale, la energía puede acumularse o ser utilizada por algún componente situado en el interior. Cuando los campos son estacionarios o cuasi estacionarios, el flujo neto de energía a través de una superficie cerrada está relacionado con lo que ocurre dentro de la región que esa superficie encierra. Si en el interior existe una corriente eléctrica, la energía electromagnética puede ser entregada a la materia o extraída de ella. Cuando la corriente y el campo eléctrico tienen sentidos opuestos, la región entrega energía al exterior. Cuando tienen el mismo sentido, la energía es absorbida en el interior de la región. En una fuente de corriente continua, el campo eléctrico y la corriente tienen sentidos opuestos. Esto indica que la fuente entrega energía al circuito. En un resistor ocurre lo contrario. La corriente y el campo eléctrico tienen el mismo sentido. La energía electromagnética es entregada al resistor, donde se transforma principalmente en calor. Pero la energía no siempre tiene que ser disipada. En un capacitor, durante el proceso de carga, el campo eléctrico entre sus placas está aumentando. La energía electromagnética entra en la región entre las placas y aumenta la energía almacenada en el campo eléctrico. Una vez que el capacitor alcanza su carga final, el campo eléctrico deja de variar y la energía almacenada permanece constante. En ese momento ya no existe un flujo neto de energía hacia el interior, aunque la energía continúe allí almacenada. Los campos eléctrico y magnético existentes alrededor de los conductores determinan cómo fluye esa energía. Por eso, aunque en un conductor ideal no haya disipación de energía, la energía puede atravesar el espacio que lo rodea y continuar su recorrido hacia el resistor, donde finalmente es absorbida. Y si imaginamos idealmente que los conductores de conexión tienen resistencia nula, el campo eléctrico dentro de ellos también sería nulo, por lo tanto no habría entrega de energía al conductor. Esto no significa que la energía tenga que circular necesariamente por el interior del cable. La energía puede entrar y salir de una región sin ser absorbida por el material que contiene. Para comprender cómo se transporta la energía
desde una fuente hasta una carga, debemos observar los campos electromagnéticos que rodean al circuito. Estamos acostumbrados a la idea de que el flujo representa algo que se mueve. Por ejemplo, aunque tengamos una imagen estática de un río en calma, sabemos que el agua, sin que se produzcan remolinos, avanza lentamente, fluye. Pero con la energía electromagnética la situación es diferente. Al campo eléctrico lo interpretamos como una modificación de las propiedades del espacio, que contiene energía y que no actúa instantáneamente a distancia. Sin embargo, no sabemos decir qué lo compone. Decimos que de la energía se puede realizar trabajo, pero tampoco tenemos conocimiento de cómo está constituida la energía. Por este motivo no podemos visualizar directamente el flujo de energía electromagnética como visualizamos el movimiento del agua en un río. Tenemos que aceptar las expresiones matemáticas que describen este fenómeno y los resultados experimentales que las confirman. Y esas expresiones nos indican que la energía electromagnética puede fluir a través del espacio que rodea a los conductores, desde la fuente hacia los elementos del circuito donde finalmente es almacenada, utilizada o disipada.